voy a leer un fragmento de una columna del periodista Ciro Gómez Leiva el día de ayer, que dice: mis colegas se fueron marchando. Habla de una conversación que tuvo con el presidente Enrique Peña Nieto en Los Pinos. A mí no me invitaron. Pero dice: mis colegas se fueron marchando. Quedar al final de la cola me permitió charlar unos minutos a solas con él, se refiere con el presidente. Me preguntó si había leído la trilogía El Africano de Santiago Posteguillo. No la he leído, dice Ciro. El presidente me hizo una rápida sinopsis interpretativa sobre Publio Cornelio Escipión, el político y general romano conocido como el Africano, y la forma en que terminó derrotando a Aníbal, luego de que los ejércitos de Cartago cercaron Roma y estuvieron a un zarpazo de apoderarse de la capital del imperio. Lela, te va a gustar. Ay, le dice el presidente a Ciro, y me despidió. Lo cerca que estuvo Roma de caer en manos de los que representaban los valores opuestos, le dice el presidente Enrique Peña Nieto a Ciro Gómez Leiva. Y la nota, por supuesto, que todos decimos el día de hoy es: el presidente está leyendo. Yo creo que si el señor que está con nosotros, Adán Ramírez Serret, bienvenido, querido el crítico Javier, más, ¿cómo estás? El crítico más rockstar, se podría decir, de los medios, el crítico literario. Adán, y te quise tocar base contigo, por supuesto, sí, para que nos digas estos libros de qué van. Este libro, a ver, primero hablemos de Santiago Posteguillo, el autor. ¿Quién es Santiago Posteguillo? Santiago Posteguillo es un autor español, un filólogo. Lo estuve investigando a partir de que salió esta nota justamente. Tiene un portal en internet increíble donde no solo lo puedes leer, sino también lo puedes escuchar, lo cual es muy bueno. Es de estos autores bestsellers. En este caso es un peplum. El peplum son todas estas novelas históricas sobre la antigüedad, sobre la época clásica, ya sea Grecia o Roma. Y en este caso, bueno, es una historia. Él tiene cualquier cantidad de libros, escribe 2 al año. ¿2 al año? 2 al año. Oye, ¿qué nivel, libro que no? acaba de sacar es ya sobre los egipcios y son libros de 800 páginas. Oye, perdón, pero 2 al año es un ritmo brutal, brutal. Casi todos estos escritores de novelas históricas son en realidad escritores apasionados y con una gran cantidad de libros. Obviamente tienen ayudantes que les ayudan a redactar estas historias, como eso no es peyorativo. Alejandro Dumas, este gran escritor de Los Tres Mosqueteros, tenía gente que le ayudaba, pero en este caso que escribe sobre Africano, sobre Publio Escipión Africano, no es cualquier personaje, es un gran personaje dentro de la literatura. Yo no lo conocía en específico dentro de este escritor, como te decía, pero sí lo conocía por Cornelio Nepo, por Tito Livio y sin duda Cicerón, este gran escritor de la época clásica. Escribió sobre Escipión y no escribió cualquier libro sobre Escipión, sino el sueño de Escipión. Si algo se les echó en cara, o siempre si algo se ve dentro de la literatura latina, en contraposición con la griega, es la ausencia de filósofos. Tienen grandes retóricos, entre los que sin duda está Cicerón, están grandes poetas, Virgilio, Horacio, pero no tienen un Platón, no tienen toda esta gran cantidad de filósofos, todos los presocráticos que tuvieron los griegos. Sin embargo, si en alguno de los textos puede haber muchísima filosofía, es en el sueño de Escipión, que él lo escoge Cicerón para ir a todas estas esferas y decir que esta especie de cielo que hay, que no tiene que ver tanto con el cielo del catolicismo, está para los grandes políticos, porque justamente Escipión venció a Aníbal de Cartago. Cartago es dentro de esta de las terceras guerras púnicas, que púnica quiere decir púrpura, porque ellos se vestían de púrpura y el color púrpura, eran difíciles los colores para adquirir en la tela en esa época. Era su gran enemigo Cartago. Incluso cuando pasa Eneas, ahí conoce a Dido. Digamos, Cartago era el gran enemigo de los romanos. Está leyendo Peña. Esto está leyendo Peña Nieto en esta trilogía histórico, del Africano. Del Africano, exactamente, que deben ser novelas muy largas, pero momentos fantásticos. Sobre todo también, lo que te sorprende cuando lees a Tito Livio es que el héroe sin duda es Escipión, pero de quien te enamoras, quien es el que tiene las grandes estrategias, es Aníbal. Lo cual es interesante justamente en este momento que dice, estaban a punto de ganar los del otro lado. Aquellos del otro lado son brillantísimos porque van desde África, subiendo por España. O sea, ¿qué quieres decir? Italia. Que para el 2018, o sea, estamos ensimismados en Aníbal, que es el opositor, claro, justamente, pero el que triunfa es Publio Cornelio Escipión. Exacto, que triunfa justamente de una forma, también está en lo que escribió Katia Artigues, triunfa de una forma brutal, porque la única forma que tienen de vencer a Aníbal, porque era tan inteligente que, por ejemplo, una de las grandes escenas es que asusta a los romanos poniéndole a los toros, viajaba con toros y elefantes, imagínate, fuego. Entonces
lanza una estampida de toros y estos toros aterran a los romanos porque no saben son. Imagínate ¡Qué el ingenio que maravilla! tenía. Y a Escipión lo que se le ocurre es, vamos a matarlo de hambre. Y eso, matarlo de hambre, es matarnos a nosotros de hambre. Entonces, todos los alrededores de Roma y todo alrededor de Italia quema todo el trigo y así es como logra acabar con Aníbal. Que no llegue Peña Nieto a esa parte, ¿no? Pues esperemos que no, porque eso es lo terrible. Esperemos que no llegue a esa parte. Ok, Escipión gana, pero de una forma brutal. Escipión gana, pero de una manera brutal. Eso es lo que está leyendo el presidente Enrique Peña Nieto, el africano. Ojo, la última vez que supimos algo de lectura del presidente era esta. Yo, Claudio y Robert Graves. Que es, vaya, llama la atención, ¿no? La línea literaria que está siguiendo el presidente. Sí, sin duda le gusta la antigüedad, dos momentos diferentes de la antigüedad. Por ahí dice que no tomó el poder Escipión. Bueno, Escipión sí fue justamente censor, que era una especie de cónsul. Recordemos que para cuando es el siglo III antes de Cristo no había emperadores. El primer emperador, el fin de la república fue justamente Julio César. Y ya en este momento, para cuando está Claudio, ya es la completa dictadura del Imperio Romano. Todos los chismes, todo lo que hemos visto, lo digamos, que está terrible. leyendo el presidente. Exacto, estos ya son las intrigas, yo Claudio, digamos. Claudio es asesinado, Claudio quiere decir Claudus, cojo en latín. Entonces, bueno, por un lado está leyendo las guerras púnicas, que es de los grandes momentos no solo de la literatura, sino de la historia de la humanidad, y por el otro, ya el pleno Imperio romano con las intrigas, los asesinatos y toda la corrupción que había allá adentro. Tienes 30 segundos para recomendarle un libro al presidente Enrique Peña Nieto. ¿Cuál es? Es un libro de Nuccio Ordine, se llama La utilidad de lo inútil. La utilidad de lo inútil. Sí, y es una defensa justamente en el capitalismo sobre la cultura. ¿Por qué invertir en la cultura? ¿Por qué es importante pensar en las ideas? Y cómo justamente no es un problema solo en México, sino en el mundo. Vi justamente lo que hiciste hace rato en Político, cómo